El ministro del Trabajo, Juan Carlos Trigoso, quiere procesar a Carlos Mesa. Bueno, el gobierno quiere procesar a muchos. El sábado pasado el Parlamento está abriendo un proceso contra Samuel Doria Medina, otro de los opositores. Pero el de Carlos Mesa me llama muchísimo la atención. Trigoso, que más parece de la Gestapo que ministro de Trabajo, revisó la gestión de Carlos Mesa, la corta gestión de Carlos Mesa, que el año pasado fue el hombre del año para muchos medios de comunicación. Bueno, y en esa búsqueda de algo encontraron que el corto mandato de Carlos Mesa en el año 2003 se había producido una represión a una marcha de jubilados. Entonces Trigoso quiere abrirle un juicio de responsabilidades por esa represión. Es evidente que lo que el gobierno quiere, y lo de Trigoso no es ninguna casualidad, es eliminar a todo contrincante posible para las elecciones de acá a 4 años. Me parece que ya se están anticipando a un rotundo triunfo del no, lo que va a significar que el MAS tenga que, si es que no hace golpe de Estado, y espero que no lo haga, va a tener que enfrentar una situación electoral dentro de 4 años sin Evo Morales. En esa circunstancia, el MAS va a poner un candidato regular que podría perder frente a otros candidatos que no son del MAS, y entonces, anticipándose, está eliminando posibles contrincantes, entre ellos Carlos Mesa. Pero además de eliminar a un posible candidato para dentro de 4 años, lo quiere castigar. Carlos Mesa ha sido un hombre brillante en el rol de expositor, defensor y propagandista de la causa marítima boliviana. Estaba de ñañas con el gobierno, con Evo Morales, hizo una intervención brillante en la televisión chilena explicando los fundamentos de la causa boliviana, y cuando volvió hecho un héroe, tanto así que muchos medios de comunicación lo declararon el hombre del año 2015. Pero además en las encuestas políticas, y esto le cuento entre nosotros, en las encuestas políticas resulta que Carlos Mesa aparece con 20, 25, 30% de intención de voto, aunque él ha dicho que no quiere candidatura política, no quiere volver a las lides políticas, pero la gente cuando le pregunta por quién votaría para próximo presidente, 20, 30% de la gente encuestada dice Carlos Mesa. Y ese es el motivo por el que con un combo, ¡pum!, quieren hacer desaparecer a Carlos Mesa. Pero además quieren castigarlo porque cuando volvió de esta entrevista de Chile y le preguntan, ¿y usted está por el sí o por el no? Carlos Mesa dice, estoy por el no. Y ahí se abrió un abismo entre él y el gobierno. Es más, lo sacaron de la Plaza Murillo, y cuando Carlos Mesa en un debate dice, si gana el no, eso no va a interrumpir ni afectar negativamente a la causa marítima. El sí o el no es un tema coyuntural, la causa marítima es un tema estratégico de todos los ciudadanos bolivianos. Bueno, ¿ya para qué lo quieren hacer desaparecer políticamente? Ok, el tema es que desde el punto de vista de la metodología, yo estoy de acuerdo con Juan Carlos Trigoso, el ministro del Trabajo. Usted no lo va a creer, estoy de acuerdo. ¿Cuál es la esencia de Trigoso? Dice, hubo una represión en la época de Carlos Mesa, es responsable el presidente. Juan Carlos Trigoso nos dice, es responsable el jefe de la policía, el jefe departamental, el comandante de la policía de entonces, el ministro de gobierno de entonces. No, no dice eso, dice, hubo un incidente, la policía reprimió a los jubilados, responsable el presidente. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. El responsable de una gestión es el presidente. Entonces, si procesan a Carlos Mesa, ese proceso servirá de antecedente jurídico para el procesamiento del presidente Evo Morales. Evo Morales, responsable de la peor represión que sufrió el movimiento indígena de nuestro país, Chaparina.
Recordarán, Chaparina, una marcha indígena que venía a reclamar sus derechos sobre el territorio en el Timnis, que se oponía a la carretera que dividía el Timnis, fue brutalmente reprimida. ¿Qué dijo el gobierno? La cadena de mando, el comandante de la policía, el gobierno se lavó las manos, no llegó ni al ministro de gobierno, Sacha Llorenti. Mire, es responsable, no sé, el viento, tal vez se autorreprimieron, no hay nada, no. Si Trigoso quiere procesar a Carlos Mesa, también se tiene que procesar a Evo Morales por la represión en Chaparina. Quieren procesar a Tuto Quiroga también porque el presidente de Yacimientos en la época de Tuto Quiroga firmó un convenio con una empresa para la exploración petrolera y no la mandó al Parlamento. Me parece buena la metodología, bueno la interpretación de las responsabilidades. La cadena de mando está en la cabeza del gobierno. Si procesan a Tuto Quiroga por un contrato que firmó el presidente de Yacimientos de entonces, en conclusión, hay que procesar a Evo Morales por la corrupción en el fondo indígena. No me vengan con que el técnico, con que el chofer, con que el dirigente de no sé dónde es el responsable de 400 millones de dólares que han desaparecido. No, sabe, el presidente Evo Morales dice, son 2 millones, 2 milloncitos, ¿qué son 2 milloncitos? ¿Sabe esos 2 millones de dólares cómo nos va a hacer falta cuando no tengamos ingresos por la exportación de gas a consecuencia de la caída del precio del petróleo? Pero no son 2 milloncitos, son 400 millones de dólares, es 3 veces el escándalo de la FIFA. Una parte de esa plata se ha destinado a proyectos fantasmas, etcétera, etcétera. Pero toda la plata del fondo indígena se utilizó como gastos reservados, para sobornar al movimiento campesino, para hacer campaña electoral, se inventaron proyectos. Todo estaba a conciencia limpia, como dice el tango, se utilizó esos recursos como gastos reservados. Se usó para sobornar al movimiento indígena, para que se enriquezcan los dirigentes del MAS. La campaña electoral de octubre del año pasado se hizo con la plata del fondo indígena, es decir, el presidente Evo Morales ganó la campaña, ganó las elecciones de octubre con plata de la corrupción. De tal modo que el responsable ni siquiera llega a Chacollo, que está protegida por el gobierno, ni siquiera va más arriba, va al presidente Evo Morales, porque quiero seguir la lógica del ministro Juan Carlos Trujillo, con quien coincido plenamente. El responsable de la gestión no son los porteros, no son los técnicos, no son los intermediarios, ni los directores, ni siquiera los ministros, son los que están a la cabeza del gobierno. Nosotros no elegimos ministro de gobierno, nosotros no hemos elegido al comandante de la policía, nosotros no elegimos el directorio del fondo indígena, nosotros elegimos un presidente, y es el presidente el que nos tiene que rendir cuentas, y es el presidente el que tiene que rendir cuentas sobre la represión en Chaparina y sobre la malversación del fondo indígena. ¿Es el único acto de corrupción este gobierno? Bueno, yo le voy a contar día tras día la cantidad y la millonada de dinero que ha ido a cuentas particulares, como lo del fondo indígena. ¿Sabe por qué la plata terminó en cuentas particulares? Porque el gobierno lo permitió, porque el presidente Evo Morales lo permitió a través de un reglamento que dice que la plata pública del fondo indígena salga a rellenar los bolsillos de los dirigentes. ¿Quién tiene que responder de eso? De acuerdo a Juan Carlos Trujillo, Evo Morales. Es la misma lógica. Si a Carlos Mesa quieren procesarlo por un acto de represión en su gobierno,
pues a Evo Morales tienen que procesarlo por la represión en Chaparina. Si a Tuto Quiroga lo quieren procesar por la firma de un contrato de yacimientos, pues a Evo Morales lo tienen que procesar por la corrupción millonaria, multimillonaria en el Fondo